Vista, estamos a solamente 6 días de las elecciones primarias y continuamos conociendo un poco más de la carrera política y de las propuestas que tienen cada uno de los candidatos participantes. Esta mañana nos acompaña el candidato presidencial por la Alianza Bolivia Dice No. Estamos con el senador Óscar Ortiz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Gabriela. Un gusto en saludarla y un gusto en saludar a nuestro pueblo boliviano. Candidato, en las últimas semanas usted y su compañero de fórmula se están movilizando por todo el país, ya en campaña, con una fuerte apuesta de propaganda. ¿De dónde están saliendo los recursos, senador? ¿Cuánto ha gastado ya? Buenos días, Gabriela. Un gusto en responder la pregunta. Primero hemos iniciado una campaña con vistas a las elecciones nacionales, con vistas a las elecciones de octubre, porque esas son las que nos importan. Hemos recorrido el país. Hoy vamos por segunda vez a Oruro para llegar a un conversatorio y vamos a haber cumplido una gira nacional por los 9 departamentos, habiendo realizado 70 actos, habiéndonos reunido con más de 10.000 personas, habiendo ido a decenas de entrevistas en televisión, en radio. Somos un partido y por eso los gastos son mínimos, porque en todas partes donde vamos, obviamente los compañeros nos reciben y lo que hacemos son cosas muy sencillas. En un salón, en algunos lugares hemos tenido 50 personas, aquí en Santa Cruz tuvimos 1.400, bueno, pero básicamente nos reunimos a conversar, a compartir nuestra visión de cómo lograr ese futuro con oportunidades para todos que proponemos y al mismo tiempo recibir las preguntas, los comentarios, las sugerencias de los ciudadanos. Bien, pero también hay propaganda en medio. ¿Podríamos transparentar un poco de las inversiones, de los financiamientos? Bueno, los recursos salen del partido, Gabriela. Yo no llevo la contabilidad, soy candidato, pero obviamente son todos recursos partidarios. Nosotros dijimos que no utilizaríamos ni los recursos públicos ni los medios estatales en estas primarias porque las rechazamos. Incluso hemos llamado a nuestra militancia a no acudir a votar en estas primarias, como esa forma de rechazo a lo que ha sido el desconocimiento del voto del 21F y de reivindicación, que vamos a continuar permanentemente luchando por el 21F, de que Evo Morales y Álvaro García no pueden ser candidatos. Estamos a nivel nacional y hay preguntas también desde la ciudad de La Paz. Natalia Girard, adelante. Muchas gracias, candidato. Buenos días. Desde que se supo de las elecciones primarias, los opositores han dicho mucho en contra de ellas. Ahora evidentemente hay mucho que hacer al respecto y el proceso sigue en curso. ¿Esta es una señal o una muestra de que el gobierno se les está imponiendo? Bueno, no es un tema de que si el gobierno se está imponiendo, es una señal de que el gobierno no respeta la democracia, no respeta el voto del 21F. Y nosotros lo hemos dicho, estamos hace 13 años luchando por la democracia, con la cancha inclinada, el árbitro vendido y la tribuna tomada. Pero igual tenemos que seguir luchando por esa democracia, defendiendo a los ciudadanos y reclamando nuestro derecho a vivir en un país donde se respeten a todos los ciudadanos en nuestras libertades, en nuestros derechos, que vivamos con una constitución que no se acomode a los intereses y a las ambiciones de quienes nos gobiernan. Candidato, según las encuestas publicadas hasta el momento, hay otros candidatos que tienen una mejor posición, proyección. ¿Qué hará Óscar Ortiz aquí en adelante para patear ese tablero electoral? Bueno, quedan 10 meses y vamos a hacer lo que estamos haciendo, no descansar un solo día. Dijimos el 2 de enero, es el primer día hábil del año, comenzó la campaña hacia las nacionales. Vamos a hacer campañas recorriendo el país, encontrándonos con la gente, conversando con las personas de todos los sectores y orígenes de la sociedad, visitando la mayor cantidad posible. Nosotros vamos a los medios sin temor, sin filtro, sin exigir preguntas o vetar preguntas. Respondemos porque somos candidatos nuevos, somos candidatos con Edwin Rodríguez, el candidato a vicepresidente, que no hemos sido ni presidente ni vicepresidente, somos candidatos que no hemos sido ni siquiera candidatos a estos cargos, ni siquiera hemos sido ministros. Y siempre decimos, Gabriela, en todo este recorrido hay una palabra común que escuchamos siempre: cambio. La gente quiere el cambio del no, el cambio del 21F, del no al abuso, del no a la corrupción, del no a esta justicia. Y nosotros queremos representar ese cambio y por eso siempre decimos, somos una nueva generación que es parte de quienes construimos ese no, que nos encontramos, nos integramos, nos unimos alrededor del no. Bueno, y esta nueva generación también reclama su derecho a gobernar. Candidato, para septiembre las encuestas darán un panorama más claro sobre quién de la oposición tiene chance de disputar el poder al MAS.
¿Qué deberían hacer los candidatos opositores entonces en pro de un voto útil? Mire, nosotros siempre creemos, Natalia, que lo que Bolivia necesita es un futuro que deje atrás ese pasado que no se quiere ir, ese pasado que quiere volver, y estamos seguros que nosotros somos los candidatos, la opción, la alternativa que ofrece a los bolivianos ese futuro. Solo un gobierno nuevo puede crear una Bolivia nueva, solo un presidente nuevo puede ser el arquitecto de la nueva Bolivia. Y nosotros trabajamos mucho por la unidad. Algunos nos han preguntado, pero ustedes fueron los últimos a inscribirse. Sí, porque hicimos hasta lo último el esfuerzo por la unidad. Pero le voy a dar un ejemplo. Cuando conversamos con el señor Mesa, su entorno, quienes están alrededor, obviamente no les convenía la unidad. Personas como el señor Saúl Lara o como el señor Ricardo Paz vienen haciendo política, creo que desde fines de los 70, hace 50 años por lo menos. Hay personas como su candidato a vicepresidente que ya fue su ministro en su anterior gobierno, o su abogado, el doctor Alarcón, que ya fue candidato a vicepresidente con el señor Bladman. ¿Saben? El señor Bladman fue ministro del primer gobierno de Goni. Bueno, obviamente que ellos no querían una unidad porque lo que quieren es que el anterior gobierno de Mesa vuelva. Su mirada, su gente está en el pasado. Entonces, dado que no se pudo lograr esa unidad como nosotros queríamos, primero generando el consenso y después buscando los candidatos. Ellos no exigían, no, nos hemos autodefinido candidatos, después viene la alianza. Entonces hemos asumido este desafío y obviamente vamos a llevar hasta el final, como lo hemos hecho siempre. Gente que ha luchado por la democracia 13 años. No nos escondimos nunca, no nos dimos vacaciones nunca, no nos sumergimos nunca, no nos camuflamos nunca. Aquí siempre hemos estado. Bien, y precisamente Evo Morales va 13 años ya en el poder. Usted, de llegar a la presidencia, ¿a qué políticas le daría continuidad? Bueno, yo creo que hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tema de los bonos, yo he dicho que lo voy a mantener, porque yo creo que las personas recibiendo ese recurso lo administran mejor en su propio beneficio, ya sea nuestros abuelos, las personas de la tercera edad, o ya sean las madres, o incluso el tema de los niños. Eso me parece bien. ¿Y la nacionalización, otro de los temas que se implantó en este gobierno? Yo creo que la nacionalización lamentablemente ha sido muy mal administrada y ha sido contaminada por la corrupción. Entonces hay que institucionalizar todas estas empresas, hay que luchar contra la corrupción en todas estas empresas. Personalmente, yo he sido quizás el que ha presentado más denuncias contra la corrupción y lamentablemente varias de ellas han afectado a YPFB, que es la principal empresa. Le hago recuerdo el caso de los taladros, en los cuales yo personalmente calculé y casi demostré que había más de 60 millones de dólares de sobreprecio. ¿Pero qué implica la institucionalización? Implica, por ejemplo, que no sea como hoy, que prácticamente todos los trabajos son pegas para los masistas, que debieran haber espacios, oportunidades para nuestros jóvenes profesionales, para los profesionales de carrera, que mediante exámenes, mediante competencias abiertas, transparentes, competitivas, ingresen a desarrollar una carrera. Pero no es una privatización. No, eso es una cosa absolutamente distinta. Por ejemplo, implica algo que yo vengo reclamando mucho, Gabriela, que se contrate mediante licitaciones abiertas. Hoy se contrata todo directamente. El caso que yo les mencionaba, el de los taladros, que todo el mundo vio, que la corrupción que había ahí, había sido una decisión directa. Imagínense, el funcionario público tiene el poder de decidir a quién invita, cuánto le va a pagar y a quién se lo adjudica. Obviamente terminan adjudicando a gente que les ofrece ciertas ventajas. Eso no puede seguir así. Muchísimas gracias, candidato, por esta entrevista. Se vienen varias más adelante porque estamos a 6 días de las elecciones primarias y a 9 meses de las elecciones generales. Natalia, hasta cualquier momento.